Saludos. Titulamos este vídeo ¿Quién ganará? Ganará él, ellos. Nos estamos refiriendo, naturalmente, a los candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. Y nosotros opinamos en relación con quién ganará. Pues opinamos que ganará la entidad que nosotros calificamos como él o ellos. Y tenemos que decir que el motivo de este vídeo es un discurso del candidato Donald Trump que nos ha sorprendido, porque después de una campaña en que se ha mostrado duro, se ha mostrado agresivo, incluso discriminativo, pues entonces resulta que nosotros vemos uno de sus vídeos, una de sus conferencias, en que este candidato pues resulta que parece atacar el mismo sistema que es el sistema que a él le ha aupado. Es decir, denuncia el sistema corrupto y pretende devolver la soberanía al pueblo. Esto es un discurso que nosotros o cualquiera de los que ellos califican como conspiranoicos podíamos haber hecho. Por eso esto nos sorprendió y nos motivó a realizar este vídeo. Nosotros nos estamos refiriendo naturalmente a las elecciones en Estados Unidos de este año 2016. Hacemos este vídeo a fecha de 22 de octubre de 2016, a días de dicha celebración. Y adelantamos, nosotros opinamos que ganará él, el dios cananita él, al que desde la remota antigüedad se le da veneración e incluso sacrificios. Ganará el dios él y sus servidores, que nosotros calificamos como ellos. Este dios él, pues, es un dios metamórfico que se transforma y que incluso recibe y cambia su nombre como él, Elohim, Baal, Molos, Baphomet y muchos más. Tenemos que decir que desde siempre esta deidad, que también podemos calificar como el ojo que todo lo ve, siempre ha ganado exteriormente, porque él controla ambos componentes de la dualidad que él mismo crea y que él mismo enfrenta. Pero tenemos que decir que en la cúspide de los oponentes, pues sabe esta realidad. Ellos disputan aparentemente, pero se dan la mano ocultamente por debajo de la mesa. Por eso nosotros decimos, es una dualidad enfrentada, falsa en la lasciva, pero en la base, es decir, entre las personas concretas, las personas normales, simples e ingenuas, pues es una dualidad enfrentada real, tan real que incluso les lleva al enfrentamiento, incluso a la guerra, y finalmente a la muerte. Siempre ha sido así, es nuestra opinión y nuestra investigación, pero en la actualidad ciertos indicios nos indican que quizás estamos al final de un ciclo. Y estos indicios son dos circunstancias inéditas en la historia de Estados Unidos, una peculiaridad. La primera, que es que actualmente tenemos el primer presidente de color, de los Estados Unidos, que realmente ha significado esperanzas frustradas. Eso es una circunstancia inédita, primer presidente de color. Y otra circunstancia inédita que se está produciendo es que uno de los candidatos puede ser la primera mujer que llegue a ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Por eso nosotros decimos, estos
son para nosotros indicios de que quizás nos estamos acercando, estamos ya en una época que nosotros calificamos como de final de ciclo. Pero un ciclo quizás programado numerológicamente, nosotros estamos convencidos de que sí, y lo venimos exponiendo en vídeos anteriores. Así, por ejemplo, el número 11 parece presidir sobre todo este final de ciclo, porque un 11 de septiembre de 2001, con lo que se ha denominado el atentado entre comillas, que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Y ese número 11, que es emblema de ese atentado que cambió la historia de la humanidad, pues también resulta que lo encontramos en todos los presidentes de este siglo XXI. Es decir, el siglo XXI pues se inicia con este número 11 atentado, y también casualmente, y entrecomillamos casualmente, los nombres de los presidentes del siglo XXI, tres en la actualidad, pues llevan en sus nombres, en las letras de sus nombres, ese emblemático número 11, porque las letras de sus nombres forman el número 11, como estamos viendo. Y también casualmente, pues uno de los candidatos, Donald Trump, pues también casualmente pues lleva el número 11 en las letras de su nombre, Donald Trump. Pero nosotros no estamos diciendo que sea ya y esté decidido que Donald Trump sea presidente, sino porque nosotros sabemos que realmente al ojo que todo lo ve le es indiferente cualquiera de los candidatos, porque los dos son sus candidatos, como vamos a ir nosotros estableciendo. Y realmente esta élite juega como al ajedrez, según las circunstancias, pues ponen a uno o ponen a otro. Pero ya para nosotros es, dijéramos así, un tanto significativo que incluso en este posible, por lo menos candidato, pues también su nombre pues lleve ese número 11. Y nosotros opinamos que desde siempre una misma élite, sustentada por la oscuridad o por el Hed o por el ojo que todo lo ve, como quieran llamarlo, una élite impone su control mediante el engaño sobre la sufriente humanidad, porque son una familia, son líneas de sangre que también forman un club con sus servidores fieles, con los que le sirven. Así, muchos buscadores descubrimos con cierta sorpresa que en esta época final verdades ocultas están desvelándose. Así, por ejemplo, sabemos, y nos lo han manifestado, que una niña de 12 años, Brigitte Anne de Salinas, ayudada por su abuelo, pues nos desvela que 42 de los 43 presidentes de Estados Unidos descienden del rey medieval Juan de Inglaterra, John Lackland, Juan Sin Tierra, conocido por ese apelativo, Juan Sin Tierra, rey medieval de 1166 a 1216. Esto es sorprendente. Esto para cualquier persona le debe hacer reflexionar. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia que nos dice que cualquier persona puede llegar al poder, cuando desde luego comprobamos que realmente los que llegan son familias, son una misma línea de sangre? Y también descubrimos con sorpresa que una élite familiar, una élite sanguínea, como estamos diciendo, no solamente se manifiesta en un territorio estadounidense, sino en todo el mundo y desde toda la historia. Una línea de sangre de reyes, de nobles, de presidentes y de triunfadores en los puestos más destacados. Ellos son los que controlan esta dimensión desde su origen histórico. Y también nos sorprende que incluso
incluso personas que parecen no ser relevantes en el gobierno mundial, como pueden ser actores, cantantes, personas del espectáculo, pues también los que triunfan pertenecen a esta familia. Nosotros hemos pensado muchas veces que estos, por ejemplo, actores o artistas, pues debido a su genialidad eran los que triunfaban en el mundo, pero comprobamos con sorpresa cómo algunos actores de la talla del que participó en la película del Código Da Vinci, pues resulta que es descendiente de Abraham Lincoln. Entonces esto para nosotros es muy sorprendente. Y, como ya hemos dicho, acabamos de ver uno de los últimos discursos de Donald Trump. Y en este, Donald Trump manifiesta todo lo que los llamados conspiranoicos quieren oír. Es decir, todos los que por la élite son denominados como conspiranoicos, pero que según nuestra opinión son los que realmente están despiertos. Bien, pues Donald Trump dice en este discurso, en este meeting de campaña, pues todo lo que nosotros queremos oír. Entonces nos habla de acabar con el establishment, es decir, el sistema, y devolver el poder democrático al pueblo, el poder democrático que le fue arrebatado por dicho establishment o dicho sistema. Y nos dice que este sistema es absolutamente corrupto y que pretende restaurar por primera vez en la historia lo que nunca debió pervertirse, el poder emanado del pueblo. Esas son palabras que nosotros mismos estaríamos dispuestos a pronunciar, pero ¿cómo es posible que este candidato que precisamente representa lo opuesto, pues no parpadee al decir estas frases en ese meeting? Entonces, acusa sin pestañear lo que él mismo representa y nos lo dice con un modo tajante. Dice, cuando digo corrupto este sistema, estoy hablando de totalmente corrupto. Y nos dice que es capaz de toda mentira este sistema. Y por la única razón es para protegerse y enriquecerse a ellos mismos. Es decir, nos está diciendo lo que nosotros y muchos ya sabemos, pero lo está diciendo este representante del sistema. Entonces, él se presenta como el Salvador, es decir, se crea el problema, se produce la reacción de una humanidad que está reaccionando y él mismo se presenta como solución. Esto ya lo conocemos por otros investigadores. Entonces, ¿cuál puede ser una de las razones principales para este tipo de acción? Pues sencillamente mantener la esperanza del rebaño, mantener la esperanza de la disidencia controlada, de tal modo que si Trump no llega al poder, pues al menos mantiene la esperanza de los disidentes, porque piensan que en un futuro, en unas próximas elecciones, pues existe un candidato que les puede representar, pero ese futuro que predica, nosotros sabemos que nunca llegará, que siempre postergan y siempre mantienen al rebaño, y para mantenerlo tienen que usar su propia esperanza, tienen que mantener la esperanza de la humanidad en un posible cambio. Si no es ahora, porque no salga elegido, pues en un futuro será posible. Esta es una de las estrategias desde siempre del ojo que todo lo ve en relación con su rebaño, mantenerlo esperanzado en un futuro que sabemos evidentemente que no llegará. Entonces, por tanto, para nosotros representan lo mismo ambos oponentes, las dos caras de una misma moneda de engaño, tanto el candidato masculino como el femenino. Lo mismo significará la victoria de la candidata, que representará el triunfo de la diosa Inanna, de orígenes sumerios. Representará lo mismo ese triunfo
que el triunfo del candidato que representa el aparente Dios justiciero sumerio. Ambos representan un mismo poder oculto, el poder de engaño del ojo que todo lo ve. Y su táctica, desde siempre, fue y es la misma. Un primer paso sería crear el primer malo contra el cual debemos defendernos. Y nos defendemos sometiéndonos al primer bueno que ha creado como reacción al malo que previamente creó. Y nos sometemos a este primer bueno para que nos defienda. Y así establece el sistema. Ese sería el primer paso, crearnos el primer malo. Y el segundo paso es que cuando descubrimos que el bueno que nos defendía en realidad no es bueno, sino que es malo, pues entonces el segundo paso consiste el segundo paso de la oscuridad en crear el segundo aparente bueno. El segundo aparente bueno que naturalmente pues quitará del poder, dijéramos, al bueno que se convirtió en malo. Y así sucesivamente, desde siempre, desde los inicios de la llamada cultura, entre comillas, que comenzó en nuestra historia con lo que conocemos los sumerios. Esto está reflejado en el mito de que Saturno devora a sus hijos, es decir, los encumbra pero después los devora y los sustituye por otros. Y lo que sobre todo realiza con respecto a su rebaño, pues es mantenerlo en la ilusión de que otro vendrá y los defenderá, cambiará el sistema. Así lo mantiene en la esperanza. Entonces, en este relieve sumerio vemos una representación de lo que estamos diciendo. Vemos a la humanidad empequeñecida y vemos que está, dijéramos, sirviendo al gigante que les defiende, a ese bueno que les defiende contra el malo. Pero vemos arriba como un personaje más pequeño, representando que es tan pequeño que es invisible, pues es el que maneja los hilos de este teatro, de tal manera que en el momento que compruebe que la multitud que está dando servicio y cree y confía en el gigante Nefilín que les defiende, cuando esta multitud descubra que este gigante es malo realmente, pues entonces el que mueve los hilos creará a otro bueno para que sustituya a este gigante. Y el gran rebaño se sienta aliviado y esperanzado. Esa es, dijéramos, la estrategia desde los inicios de la cultura en esta dimensión. Por tanto, nosotros nos ratificamos sobre quién ganará. ¿Quién ganará estas elecciones? Pues ganará y gana siempre y hasta el presente. Y en el exterior, porque tenemos que hacer hincapié en que es una victoria en el exterior, el mundo exterior, pues será el ganador el Dios, el Dios cananita, también conocido como Lucifer, o también conocido como el ojo que todo lo ve. Y nosotros le damos el nombre actualmente de el Het, que puede ser el jefe, pero el Het significa la G, el gestor, la E significa exterior y la D significa dimensional. El gestor exterior dimensional será el que gane estas elecciones. Por tanto, es urgente y necesario despertar para evitar que gane y conquiste nuestro interior. Y hacemos hincapié en el interior, porque es lo más valioso que poseemos. Por tanto, es urgente y necesario despertar y contribuir al despertar de los demás. Nos despedimos deseando el mayor discernimiento para nosotros y para los demás.